Más. Este es mi tarea de lista, de un proyecto de lista de tareas. Explica cómo funciona de este pequeño diseño. Esto consta de un grid, grid view. Revisarán los datos que ingresemos acá, por ejemplo, título, de compra, inscripción, va a ser dos, dos zanahorias. O dos manzanas. Y aquí como pueden ver, aquí está la lista agregada. Me dice que tiene un ID de 10 porque he hecho varias pruebas. Y para eliminarla, simplemente le damos clic y le damos a eliminar. Pues solamente se elimina. Acá si quiero personalizar mi entorno, simplemente le doy a uno de estos botones de qué color lo quiero, por ejemplo rojo. Cambio el entorno a este color verde. Para saber, vamos a esta mi pantalla, para saber si está lista, simplemente le doy doble clic y el objeto se pone verde. Puedo estaba ya lista. Con ese mismo seleccionada, yo puedo darle eliminar a varias. No solamente, pero puedo eliminar. Entonces eso sería todo en base al diseño. Entonces vamos con el código. Pero estamos en la capa entidad, donde solamente va a tener los parámetros que se le introducirá a la base de datos, que es un entero llamado id, que en este caso solamente debería tener un get, no un get, porque es otro incrementable, pero fueron cosas que se me pasaron en el código. También consta de un string de título y un string de descripción que tendrá como resultado que podrá acceder a él y obtener los datos y introducir datos. Aquí tengo mi capa de datos que consta de su conexión, que su conexión está configurada en config con el nombre de y aquí está el connection. Entonces la capa de datos, la llamo la connection string que en este caso se llama como recién dicho y llamamos connection string. Entonces aquí creamos una data table y se llama data table tarea que tendrá simplemente para mostrar los datos, para mostrar datos en la data grid view, pero que consta de un comando, aquí select command, que hará un comando de SQL y aquí un procedimiento almacenado que es solamente un select from la tabla. Me mostrará todo el resultado de select. Y aquí a qué base de datos, a qué conexión quiero que se haga ese comando. Que acá, a la conexión string de mi base de datos. Aquí le decimos al comando que va a ser un tipo, de qué tipo va a ser el comando, que va a ser un storage procedure de mi procedimiento almacenado.
Y aquí adaptamos la tabla. Aquí adaptamos la tabla e introducimos el comando. Este comando para que se adapte a la data table, se adapte a la data table que maneja C Sharp. Aquí rellenamos la tabla con los datos ya obtenidos aquí rellenamos la data table con los datos obtenidos de la adaptación de la tabla y aquí la retornamos para que esta data table nos retorne todos los datos ya llenados. Aquí tenemos, aquí tenemos una función de insertar que tendrá parámetro, título y descripción. El entero, el ID no se pone, el ID es otro que inventarle en tabla. Eh, grabando, grabando. Aquí abrimos mi conexión. Otra vez hacemos un comando que va a ser un storage procedure que se llama en este caso insertar. Ya se sabe lo siguiente. Aquí hacemos un comando donde añadiremos los valores de que en storage procedure está como título con con el parámetro título de acá y en descripción lo mismo. Entonces aquí hacemos que ejecute el comando y aquí en el catch y try, un try, si no se ejecuta bien o hay un error acá en toda esta línea, entonces va a llamar una excepción que va a ser un error y me va a lanzar el error en pantalla. Y para finalizar, si cualquiera de todos se cumple, me va a dar como finalizar el cierre de la base de datos de la conexión. Aquí es lo mismo, aquí es para eliminar simplemente que contará de un void porque no retornará nada, ni tampoco este no retornará, simplemente hace una acción de insertar, este eliminará. También como anteriormente vimos, un try, abrimos la conexión, añadimos el parámetro en el comando store procedure de eliminar. Añadimos el comando del ID. El store procedure no me lo que hace es deletear el parámetro que hace un delete en el parámetro ID. Entonces se muestra el parámetro ID. Aquí ejecutamos el comando. Aquí lo mismo. Error y para finalizar cerramos. Entonces nos vamos a la capa de negocio donde se junta lo de la capa de identidad y aquí se trabaja todo. Entonces acá lo que hacemos es para que sea más vistoso y todo poner los comandos que se utilizarán en la capa presentación, que sería de esta forma. Ejemplo, datos de la capa datos. Lo que haremos será hacer todos los comandos. Por ejemplo, aquí lista de tareas. Esto lo que hará me retornará toda la lista. Como era aquí. Entonces aquí llamamos la lista de datos. Ponemos data table tarea. La función de data table tarea. Aquí tenemos la función de insertar con los mismos parámetros. Con los mismos parámetros, que es título de descripción. Aquí le insertamos de descripción que tiene acá, lo que tiene acá. Vamos a ejecutar aquí en capa presentación. Y lo mismo en eliminar. Entonces, en capa de presentación, esto hay que ignorarlo, pues, simplemente por estética, selecciona. Pero lo importante es donde se dan los siguientes comandos. Acá lo que haremos es inicializar un ID. eh, Obviamente para que me muestre cuál ID es, tengo seleccionado. Trabajamos de la
Ah, desde acá, más abajo. En inicializar, llamo el comando mostrar, que simplemente consta de la función del data table de, del data table de datos. Lo que hará es obtener los datos de negocio lista y lista de tareas. Aquí en Data Grid View, lo que haremos es pasarle los datos, data lista de tareas de esta que está acá. El data table obtendrá los datos de negocio de lista, que le puse en el lista de negocio, de la capa negocio. Y aquí simplemente lo visualizamos. Y lo que haremos es, con este comando, mostrar todos los datos que estén almacenados en la base de datos que se inicializa acá. Este comando se hará mucho porque con eso que actualizo la lista cada vez que se hace un cambio. Entonces en un botón insertar, esto es un botón insertar que lo que constará es en en el text box de título, en el text box de descripción, pasa como parámetro del negocio lista de la función insertar. Entonces, como ya recordamos, la función insertar tenía dos parámetros, que era título, de título y un string de descripción. Y aquí se le pasa simplemente los datos del text box con su atributo text, que lo que hace es que me devuelve lo que tiene su contenido en un string. Y aquí actualizamos la lista con los nuevos datos de etapa acá. Acá el botón de eliminar lo que hace es que obtiene ID, que fue que fue el que hice acá, que cuando la a uno, que estos son los datos que yo hago acá, pero no voy a explicar eso. Lo que hace es que si le doy clic a uno de esos, me devolverá el ID en forma de string. Y lo que hacemos acá es convertir ese ID en un entero para que funcione como parámetro para eliminar mediante ID la base de datos. Aquí simplemente actualizamos. Esto es ya lo de estilo, que lo que hace es que cambio de lista y lo que hago es verificar que radio button está activo, y si es por ejemplo el verde, no es este es el caso azul, el azul, entonces lo que haremos es que la misma la misma el formulario en sí, no el formulario en sí, sino el fondo de esto, no los botones ni nada, sino esto de acá atrás, lo que está atrás de todo. Cambio de color, cambio de color a lo que yo quiera. Por ejemplo, el blue le puse un cyan para que que no se viera tan fuerte. El color green, así está el radio botón green activo, lo pone green, así. Y si ninguno de los dos está activo, simplemente pone color rojo, que está que lo quiera poner por defecto, pero estamos corticos de tiempo. Entonces sería todo del proyecto, y esto estará en YouTube.